Alma llanera. Canto de mi tierra, este joropo. Canto de mi tierra, qué sabroso. Hace los corazones saltar, lleno de dicha y de felicidad. Por eso es que yo canto de alegría esta linda melodía. Yo nací en una ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas de la rosa. Soy hermano de la espuma, de la garza y de la rosa y del sol. Y del buen sabor. Otra más, compadre. Me arrulló la miradiana de la Depende. Oye, cuídate, por favor. Comunidad en Resistencia, soy Federico Cruz, su brujo de lujo o brujo de cabecera, como ustedes prefieran. Vamos a dar inicio a otra viernera. Espero que hayan disfrutado bien su descanso de Semana Santa. Tenemos un marco precioso para nuestra emisión. Están ustedes viendo el cerro más bonito que ven aquí nevado. Estoy en las tierras de Chile, lo que es la parte más inferior de nuestra América Latina, y se llama Dorotea. Pues, ¿se recuerdan algo? Doroteo Arango, nuestro Pancho Villa. Bueno, a ver si es parienta de él. En fin, en este marco quiero hablarles de Oppenheimer en México. No me refiero a que él haya ido a Acapulco o a divorciarse a Ciudad Juárez, como son nuestras grandes estrellas que veían a México, como Liz Taylor, sino simplemente porque van a ver ustedes las coincidencias que hay en esto. ¿Vieron la película Oppenheimer? Bien,
vuelvo a la tesis que siempre he sostenido. Nos hacen un cuento de nuestra historia, nos hacen un cuento de cómo nos cuentan la historia y depende a quién se lo creamos con los cuentos que nos hacen. Oppenheimer tiene 3 horas de duración y se corta exactamente donde no tiene nada que ver el invento, pues, o sea, también lo que sería casi un chisme de su vida, que no lo pueden contar con sus contradicciones de un hombre hiperinteligente. Ven la foto que tiene amistad con Albert Einstein, ahí está la foto que les va a mostrar Guillermo, y pues un hombre interesante, pues los hombres inteligentes, aplicados, exitosos, que en este caso con el invento que hace. Claro, se termina la película en el momento en que ya 5 minutos antes se extienden y tienen que sacar el tornado que hicieron sobre Japón los imperialistas gringos. Claro que eso no va a salir, que no importa la manera en cómo quiera justificar el mayor crimen de la humanidad que se ha hecho a nombre de la guerra, lo hizo Estados Unidos, no hay manera de taparlo. Los 100,000 muertos que tuvieron en el primer minuto del tornado, nadie lo ha hecho en la historia de la humanidad, pero en fin, por eso se termina ahí. Entonces es la historia que nos cuentan, ¿no? Un hombre de mucha inteligencia, triunfador en su campo. Bien. ¿Qué tiene que ver Oppenheimer en México? Miren, después del tornado en Álamo Gordo, en 1945, meses antes de que la tiraran en agosto sobre Japón, hacen su experimento ahí en Nuevo México, truena la bomba y después del tornado, ya que se bajó la electricidad, ya que se bajó la radiación producto de lo que acaban de hacer, se va el general, por supuesto que tiene que ser un general, pues es la industria de la guerra la importante, Leslie Groves y Robert Oppenheimer van a ver, eso lo sale en la película, van a ver el mero centro de la explosión de la bomba y encuentran una formación en forma de estrella de mar, así lo dijo la revista Time en su tiempo, y de color verdoso. Y como pues no se conocía ese nuevo material de la interacción del suelo con una explosión atómica y el proyecto se llama Trinity, pues entonces le pusieron a ese elemento Trinitaria. Bien, eso es cuando a Robert Oppenheimer le entra una especie de cruda intelectual, pero también ética, y pronuncia unas palabras de que estamos jugando a ser dioses o a qué, le entra una cruda tremenda a él el haber participado en ese proyecto. ¿Qué tiene que ver esto con México? Bien, les cuento entonces la historia y esto es lo que se llama el desarrollo, que esto lo estudia muy bien el extraordinario pensador Iván Illich, que tiene que ver con la cantidad de barbaridades que se hacen por el desarrollo. El desarrollo lleva, claro, la civilización, los viajes a la luna, pero siempre hay una parte paralela de que aquí hay unos ganones de la historia, unos ganones con respecto a lo que se está haciendo de lo que pudiéramos llamar la ciencia, la aplicación de la ciencia. Bien, entonces si nosotros no perdemos ese punto de vista, entonces nos damos cuenta que alrededor de la historia de la explosión de la bomba atómica y alrededor de Oppenheimer, viene una parte importante también de lo que el desarrollo ha hecho en América Latina. Bien, tenemos ese desarrollo a nombre de qué es lo que se hace. Ahí mismo pasan dos cosas que me gustaría siempre recordarles a ustedes. Hay dos cosas importantes que suceden ahí en Álamo Gordo. Una es que, curiosamente, el Atari, una de las entretenciones principales con lo que empezaron nuestros hijos a perder su tiempo en los juegos, hizo una aplicación para hacer el E.T. con una caricatura, esas cosas que lo salvan o lo matan o lo que sea, y hacen mucha puntuación. Y falló el negocio, y lo único que se les ocurre es ir a enterrar miles y miles de copias de el E.T.
ahí donde fue el torneo de la bomba atómica. Cosas que pasan. Y también les recuerdo nuestro gran actor, Pedro Armendáriz, no Pedro Armendáriz Jr., ese es otro, de ese tamaño. Estoy hablando de Pedro Armendáriz Jr., el charro por excelencia de nuestras emisiones cinematográficas. Fue a filmar una película ahí, resulta que el director y la actriz y él se murieron de cáncer y es culpable de eso. Ya tenemos que algo tiene que ver Oppenheimer, ya ven, no tiene que ver nada más que se fue a emborrachar al DF, no. Aquí ven ustedes entonces, el torneo de la bomba y se va a filmar una película mexicana y perdemos a uno de nuestros mejores actores. Bien. También los gringos, con sus grandes proyectos, se les falla un detalle y van a enterrar miles de cassettes de esas cosas que se usaban para los juegos iniciales para nuestros hijos, y entonces, bueno, de a miles los entierran ahí porque fue un negocio fracasado. ¿Qué es lo que sucede también en esto? Fíjense, aquí viene la importancia. Un camión que va pasando por ahí, que para entregar cosas, para hacer manufactura de muebles, de oficina y también material de construcción, se pierde y se mete a la zona. El conductor es mexicano, fíjense bien, es un camión mexicano que lleva materia prima para hacer muebles y cosas de construcción. Cuando pasa por los detectores en Alamogordo, que todavía hay ahí unas importantes investigaciones que se están haciendo por ser el primer torneo de la bomba, suenan las alarmas porque el camión transporta radioactividad, lo tienen que detener, empiezan a investigar los gringos qué es lo que pasa, pues resulta que traía una mercancía que contenía radioactividad. Entonces empiezan a investigar qué es lo que traes, pues son cosas para hacer muebles prefabricados, material de construcción que con acero, y empiezan a investigar y avisan a las autoridades de México qué es lo que está sucediendo. Entonces las autoridades, por supuesto, ya saben ustedes cómo reaccionan nuestras autoridades nombradas cuando todos los directores de las dependencias paraestatales siempre han sido amigos de los presidentes de México, y por ende su capacidad pues, es muy disminuida, su capacidad para enfrentar un caso así. Esto se lo recomiendo que lo escuchen, porque es un podcast, que yo no sabía de eso, lo supe a través de mi hijo Fabio, con quien estoy viajando, que se llama Leyendas Legendarias, que está en el YouTube, en el Spotify, y el episodio se llama Cobalto 60. Me dice él que ya llevan bastantes emisiones de este programa. Es muy ligero porque son varios chavos que se reúnen, pero está bien planeado el programa porque con una línea de investigación, en este caso que se llama Cobalto 60, y es la aparición de una bomba de cobalto en Ciudad Juárez, con un montón de cosas que pasan, y es muy entretenida la emisión. Son cerca de 45-50 minutos. Se van a divertir, sobre todo en la manera que tienen a emplear los jóvenes su lenguaje, pero está bien hecha la investigación. Incluso, como esto sucede en los 80s, salió en la revista Proceso y lo menciona el que lleva la dirección de la investigación. Y ¿qué es lo que resulta? Lo que siempre pasa en nuestra América Latina. Que no se puede decir, bueno, qué bruto es el pueblo mexicano, no entiende nada, son cosas muy chistosas lo que va sucediendo con respecto a unos tipos que se van a desarmar una bomba de cobalto que se utiliza para el tratamiento del cáncer, para las radioterapias. No les dicen qué es, una serie de equívocos impresionantes, y total que los granulitos de cobalto los van regando por todo. Ya, finalmente se da uno cuenta que es en medio México que regaron el cobalto. El problema no es ese, el problema todo es anecdótico. Si nosotros seguimos el negocio malo que hicieron los gringos, una superempresa como es Atari, y tiene el defecto, bueno, ahí no nos vamos a quedar. También no nos vamos a quedar que en México el pueblo pues hace lo que puede, la bola de consecuencias, la bola de eventos que se van sucediendo son de chiste. Lo que ya no es chiste
es cuando empiezan a entrar nuestras élites, tanto empresariales como políticas. Se van sobre el dinero. O sea, es de veras da mucha risa cómo empieza México a querer con unas escobas y los tipos que vienen de México, de la Ciudad de México a Ciudad Juárez, atrás de unos tambos de agua, mientras los trabajadores están barriendo las pelotitas de cobalto, de dar risa, vuelvo a decir. Pero lo que no da risa es la intervención de nuestras élites empresariales y políticas. Todo el mundo a ver qué agarra. Resulta que se regó todo eso hasta la Ciudad de México, Ecatepec, con varillas hechas con ese acero que ha sido producto de radiación, porque tuvo contacto con los pellets del cobalto. ¿Te da risa? Vuelvo a decir, lo que no da risa es la preparación de nuestras élites que se van sobre el dinero, porque cuando identifican la principal fuente, o sea, la cantidad de los pellets, mandan a hacer un hoyo, medio lo tapan, o sea, no siguen ninguna indicación de nada. Entonces, lo único en lo que vemos nosotros es que hay una parte del pueblo mexicano, una parte del sistema mexicano que siempre se aprovecha, en este caso de algo que pasó, pues pasó una desgracia, pero pues no podemos confiar, porque pues esto es una cosa impresionante como todo el mundo está improvisado, menos para la corrupción y agarrar el dinero. El gobierno federal le paga a los grupos del lugar para que puedan enterrar ese material radioactivo, y pues ahí lo hacen más o menos, hacen un agujero, medio lo tapan, total, el total, en buen español, desmadre que se hace. Lo que no es desmadre es la corrupción, porque la justificación, lo que se hace acerca de todo, porque hay dependencias en el Estado mexicano que se supone que deben responder, es puro circo, nada más lo que hacen. Bien, eso es lo que estamos nosotros padeciendo como el desarrollo. No vamos a culpar que en los 80 pues nadie tenía ninguna atención especial a nivel de información masiva de lo que es la radiación, porque finalizando los 80 es cuando aparece el fenómeno de Chernobyl, una nube radioactiva producto de una falla en una planta atómica que invade parte de Europa, y pues entonces la gente empieza a decir, ah caray, esto sí va en serio, porque no teníamos esa noción de que la radioactividad pueda ser tan mala. Bueno, si uno se entera lo suficiente de lo que pasó en Japón, todavía ahora se están viendo las consecuencias de las deformaciones que ha provocado a través de las generaciones que tuvieron en el momento del estallido, y cómo las subsecuentes generaciones siguen teniendo los efectos de esa radiación a las que se someten. Bien, aquí hay una partecita también que hay que agregar. De lo que pasó en Chernobyl, resulta, fíjense qué curioso, nuestras élites políticas, el hermano Raúl Salinas, del que era presidente, el ingeniero Raúl Salinas, encargado de Conasupo, recibe leche que viene de donde fue el desparramiento de la planta nuclear, y compra leche radioactiva. Por supuesto nadie investigó, nadie dijo nada. Nosotros ya podemos ser mutantes y no nos hemos dado cuenta los mexicanos. Eso es lo que me interesa que nosotros podamos identificar. La respuesta de esas élites que pues simplemente ellos son para su provecho, y eso es lo que tenemos que darnos mucha cuenta de lo que es ahora el tiempo de las elecciones, el tiempo político que se viene. Si el discurso de una candidata se señala sobre que hay que retomar el desarrollo, fíjense de vuelta, vamos al desarrollo, vamos a identificarnos, a producir mucho dinero para que haya el desparramiento hacia abajo. Y si la otra parte habla de los privilegios que ha tenido este país, estoy hablando de los privilegios que ha tenido una clase social y una clase política en México. Si no se habla de eso, vamos a seguir repitiendo los mismos errores de nuestra civilización, de nuestra manera de entender lo que es el desarrollo humano. Bien, entonces, si estamos bien identificados con respecto a lo que hace el desarrollo y lo que hacen
nuestras élites. Pero resulta que ya lo he tocado algunas veces, que América Latina tiene una propia manera de entender esas élites depredatorias, que es lo que me interesa mucho demostrar, que van siempre sobre la apropiación del plustrabajo, sobre lo que se puede entender como una capitalización de sus inversiones y que a ellos les interesa nada más su negocio. Por eso es que la disgregación que nosotros tenemos del conocimiento de lo que es Chile, de lo que es Argentina, de lo que es Brasil, de lo que es Colombia, por ejemplo, en México, por supuesto, los propietarios de los sistemas de información, en este caso los periódicos y las cadenas de televisión, pues ellos representan una parte de esa capacidad que tiene esa clase de apropiarse de todo lo que se produce. Bien, eso sucede en todos los países de América Latina, por eso es muy importante que nosotros no sepamos, ahorita lo que les voy a decir, de lo que he encontrado aquí en Argentina y en este paso así, al ladito que estamos en Puerto Natales, en Chile. Si nosotros nos damos bien cuenta de eso, fíjense bien, el desarrollo es lo que no nos permite a nosotros ya entender, por ejemplo, por qué hay una canción de nuestro Pepe Guizar, Guadalajara, y que se acuerdan de la hueles a linda rosa temprana y que hueles a tierra mojada. Bien, esa característica de la tierra mojada se debe a una bacteria que se llama actinomicetales, así se llaman esas bacterias, y es lo que huele a la tierra mojada. Nosotros salimos ahorita aquí de la habitación donde estamos y huele a tierra mojada, es muy agradable. Ahora, ustedes se acuerdan, le dicen a un nieto que vaya a Guadalajara a oler, ¿qué, abuelito? Pues ya no huele a tierra mojada ni a rosa temprana. Eso es el desarrollo que lo estamos perdiendo. No me estoy negando, no estoy proponiendo regresar a las cavernas, sino saber a qué está obedeciendo toda esta manera de desarrollo, hacia dónde está conducido. Bien, si tenemos esta claridad para poder identificar esto que les voy a decir. Miren, una de las partes que me interesaba visitar se llama Chaltén, esto es del lado argentino. Créanme, si ustedes me hicieron caso y fueron a París ahora en esta Semana Santa y probaron un Nescafé para que vean a qué sabe el café de Nescafé y no el Nescafé que nos venden a nosotros, que no es café. Bien, en sus próximas vacaciones hagan este recorrido. Es en Chaltén, donde, fíjense bien, los paisajes de veras son impresionantes. Me ha tocado conocer, por ejemplo, la parte de Suiza, no se compara. Esto es algo de veras que subyuga la belleza de estos lugares. Fíjense bien, se queda uno mudo ante la capacidad que tiene la naturaleza de hacer sus formas. Pero también, aquí está lo importante. Cuando uno acude al Perito Moreno o a ciertas observaciones de los miradores que hay para observar un lago, para observar la cordillera Nevada, recuerden que estamos en la parte final, enfrente de la Antártida, la parte final de un continente, y se queda uno apabullado por la belleza. Lo único que puede uno expresar como ser humano es quedarse mudo, ¿no? No puede existir tanta belleza todavía que sea, entre comillas, intocada. Bien, allá en Chaltén, ahorita ustedes lo ven, aparecen, como les decía, en los miradores, lo que significa tal lugar, esto, y los límites, ¿cómo se llama? Lo que estamos viendo, la extensión que tiene, en fin. Pero vean, identifiquen bien esta parte, que es información turística, que es en Chaltén nada más. En todos los demás mapas no existe esta información. Vean, dice Chaltén y todos los alrededores que hay, lo que se puede visitar, porque aquí se puede hacer mucha caminata, que es lo principal, a lo que viene mucho turismo europeo, sobre todo ahora que terminó el invierno, que es el tiempo de poder visitar, y se pueden aprovechar caminos para poder hacer de diferente dificultad, depende de la experiencia que tengan, para poder hacer caminata, es lo más famoso. Bien, pero observen este punto, donde se puede uno ir a través de
la carretera correspondiente a visitar tal sitio, tal parte nevada, tal lago. Vean lo que dice ahí al lado. Dice, fíjense bien, propiedad privada. Ah, caray, ¿cómo que propiedad privada? Si estos son montes, tienen agua que está cayendo. ¿Por qué propiedad privada? Es la única prueba que les puedo mostrar de esto que estoy diciendo. Lo demás no lo muestran. ¿Saben por qué? Hago el hincapié. Yo tengo 35 años de ir a Argentina, Buenos Aires y Córdoba, y no me va a entrar esa preocupación que ahora empiezo a ver de lo que es el desarrollo. Fíjense, desde aquel entonces, estoy hablando de los principios del siglo XXI, la intención de Bill Gates de comprar las grandes extensiones, no de lagos, no de cordilleras, del agua, es propiedad privada. Voy a continuar esta investigación. Es una lástima de pronto encontrar la peor huella que el ser humano, con toda la civilización, con toda la información que contiene, con estas terribles noticias que les estoy diciendo. Pero también la belleza subyuga. Ahora vamos a escuchar y a ver las clases de cocina para disfrutar las dietas que les manda el brujo. Adelante, Yaya. Hola, brujo. Hola, comunidad en Resistencia. Para esta viernera preparé chimichurri. Y bueno, preparando el chimichurri, descubrí que hay muchos chimichurris. No solo uno. Y como hay tantos y no hay un registro tal cual de la historia del chimichurri, pues entonces, no hay un chimichurri original o un chimichurri que digas, este es. Y todas las demás otras recetas son chimichurros, no sé. Entonces, todo comienza se tiene una teoría de que empieza a existir el chimichurri después de la llegada de los españoles, ya que muchos ingredientes que llevan los chimichurris los trajeron de la colonización, ¿no? Entonces, hay ideas así medio raras de que dicen que había una base o unas salsas tipo chimichurris antes de la llegada de los españoles, pero pues ahí está medio confusa la información, ¿no? Entonces no está muy claro. Y ya llegando los españoles, ya después de eso, es que empiezan las teorías conspiranoicas. No, es cierto. Pues una de ellas es que es con la llegada de inmigrantes italianos queriendo hacer una versión de una salsa que ellos tienen, que no sé cómo se llama. Bueno, sí lo leí, pero no me acuerdo. Y quisieron hacer su versión aquí en México con los ingredientes que aquí había. Hicieron la suya. Otra teoría es de que fue con inmigrantes británicos, y que también, ¿no? Que un tal James McCurry quería hacer su versión de su salsa Worcestershire, no sé, la verdad no me acuerdo cómo se llama. También lo leí, pero no me acuerdo. y entonces con los ingredientes que tenía a la mano hizo una que pues ahora se le podría conocer como la chimichurri, y además etimológicamente tiene la teoría de que hay algo ahí en el nombre de James McCurry, al que le decían Jimmy McCurry, que derivó en que el Jimmy McCurry derivó en chimichurri. Un buen de teorías raras sobre el chimichurri. Cuando empecé a hacer esta receta no me imaginé que hubiera tanta información tan chistosa. También está la teoría de que viene de inmigrantes vascos que tienen ellos tienen varias salsas también muy similares a lo que es la chimichurri, que es como para marinar carnes, pescado, o echárselos a las verduritas cocidas y así, ¿no? Entonces ellos también tienen sus salsas para eso, y una de ellas se llama
Está medio raro el nombre, pero es como... se llama... Ay, es que no me acuerdo y lo tengo que buscar. Chimichurri. Chimichurri. Y es también similar, es como la base que lleva... La base del chimichurri, lleva aceite, vinagre y especias aromáticas. Y así, ¿no? Entonces, pues ahí está medio raro, como les digo, la procedencia del chimichurri y definir cuál es el chimichurri original. Pero bueno, aquí yo preparé 4 recetas. Hay miles de posibles formas de hacer chimichurri, pero yo traje 4. Y sugerencias de especias para hacer tu propio chimichurri con tu propio gusto específico, ¿no? Ya de lo que de lo que a cada quien se nos antoje hacer, ¿no? Como y decir, esta es mi salsa chimichurri, ¿no? Aunque te digan, no, ese no es chimichurri, nada, este es mi chimichurri. Así que no los engañen, no hay un original. Entonces vamos con la primera receta. Este chimichurri es chimichurri colombiano. Sabe Dios si sí es, pero está rico, la verdad, está muy rico. Y bueno, los ingredientes son 2 cucharadas de vinagre, del que ustedes quieran, puede ser de vino, de manzana, de piña, hecho por ustedes, o de sonríete también. 100 mililitros de aceite de oliva extra virgen, un manojo de perejil, una cabeza de ajo, pimienta, sal, cebolla y hasta ahí. Ahora, en un frasco, pues yo lo licué. La forma tradicional de hacerlo es hacer los chimichurris machacándolos en un morterito. Pero pues está bien fácil licuándolos, así que pues ahí como ustedes quieran. También puede ser picadito, ¿no? Pican la cebolla y el perejil y lo ponen en un frasquito y ya le agregan todo y lo revuelven bien. Y le dan ahí una apachurradita nomás para que suelten el juguito, tanto la cebolla como el perejil y las especias, ¿no? Y entonces en el procedimiento, pues en un frasco yo puse la cebolla, le agregué los ajos peladitos, las hojas de perejil, el vinagre, el aceite, la sal, la pimienta y lo licué. Bien sencillo. Ya si ustedes lo quieren machacar o picar o no sé, ya será de como ustedes quieran. Lo que yo sugiero es que lo dejen como unas 24 horas, por lo menos mínimo, para que agarre bien de sabor. Si no, si lo pueden dejar más tiempo, pues ya 5 días, ¿no? Bueno. Y bueno, esa fue la primera. La segunda receta de chimichurri, este es argentino, también sabe Dios, ¿no? Sí, eso no es, pero está rico. Lleva 4 cucharadas de vinagre, soperas, 1 taza de aceite de oliva, 3 cucharadas de orégano, 3 cucharadas de perejil. Si lo van a medir así, pues que sea ya picadito, ya lo miden como 3 cucharadas. Yo le eché así nomás lo que a mí se me antojó de perejil, pero pues como ustedes quieran. 2 dientes de ajo, un chile rojo o ají, que es creo lo mismo, sal y 1 taza de agua caliente. Bueno, no 1 taza, 1/4 de taza de agua caliente. El procedimiento: vamos a poner el orégano, porque yo tengo orégano seco. El agua es nada más si ustedes tienen especias secas. Si las tienen frescas, pues no es necesario, ¿no? Pero pues yo tengo orégano seco, yo no conseguí orégano fresco, entonces pues tengo que hidratarlo, ¿no? Entonces el primer paso en este caso es hidratar el orégano. Lo ponen en la taza con agua calientita y lo dejan así unos minutos a que se hidrate bien. Y bueno, mientras se hidrata, en un frasco
ya les dije, yo los licué, yo no los machaqué los chimichurris, entonces ahí sí está más fácil. Entonces los puse en un frasquito, le puse el perejil, el ajo peladito, el chile. Ahí le van midiendo qué tan picoso quieren su salsita chimichurri, ¿eh? Sí debe ser picosita, pero no tanto. Si no les gusta el picante, pues entonces menos. Y así, a ustedes van viendo. También es igual con la sal y la pimienta, pues ahí le van regulando. Luego ya cuelan el orégano y se lo echan también al frasco. El vinagre, el aceite, luego el vinagre, luego la sal. Y ahora sí lo licuamos bien licuadito. O lo machacan o lo pican, el ajo, el perejil y así lo dejan bien picadito, como ustedes prefieran. Igual que el anterior, ese también son mínimo, déjenlo 24 horas a que agarren los sabores para que se intensifiquen. Y si pueden dejarlo más tiempo, pues mejor, ¿no? Entre más tiempo pasa, más sabor o más se mezclan los sabores, ¿no? Y bueno, estas dos recetas serían por hoy. La siguiente viernera les doy las otras dos. Continuará. Bueno, entonces nos vemos la siguiente viernera. Que pasen un buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, Yaya, por tu chimichurri. Ahorita traigo el sabor muy fresco, ya te diré cómo lo voy a disfrutar, la receta que acabas de dar. Ahora vamos a la sección de lo que Julia lea. Adelante, Julia. Hola, muy bonito viernes a todos y a todas. Espero que se le estén pasando muy bien. Yo por mi parte ya de vuelta en el trabajo, ya de vuelta después de las vacaciones. Tengo que confesar que la verdad leí muy poco, porque como justamente mucho de mi trabajo tiene que ver con leer y escribir, sentía que si leía mucho iba a ser como no descansar. Pero bueno, normalmente cuando he tenido otros trabajos donde más bien no tengo tanto tiempo de leer, pues leo mucho en vacaciones. Entonces, bueno, les quería platicar de un libro que estoy terminando de leer. Y creo que más que el libro, bueno, no, también del libro, pero quiero hablarles pues de un tipo de movimiento, o bueno, de un movimiento religioso, de un tipo de filosofía que la verdad es que yo encontré por casualidad gracias a una amiga, pero si no, quizás nunca habría llegado, porque no es algo, pues no es algo que creo que nos quede tan cercano, ¿no? ¿Y de qué estoy hablando? Estoy hablando de el sufismo, que bueno, el sufismo es la dimensión espiritual del Islam, son, por así decirlo, los místicos del Corán. Porque bueno, es importante decir, ¿no? Que nosotros cuando pensamos en la religión musulmana, pensamos justamente en una religión muy autoritaria, que castiga, que tiene muchas reglas, que es muy ortodoxa, en donde las mujeres no pueden ser libres. O sea, esa es como la idea que por lo menos yo tenía, ¿no? Y quizás ciertos aspectos de la religión musulmana sí tienen eso, quizás justo los más ortodoxos, pero justamente el sufismo es este lado más místico, que actualiza o más bien recupera las palabras del Corán y justamente las quiere aplicar para construir una senda interior y un cambio en uno mismo. Y sí hay obviamente una intención de un encuentro con Dios, pero ese Dios justamente no es un Dios castigador, es un Dios como que en realidad está en todos lados, ¿no? O sea, un poco todos somos la manifestación de ese Dios. Y justamente en el sufismo lo que se busca es justamente una unión divina. O sea, el disolvimiento del yo para justamente como unirse a ese Dios. Evidentemente esto pues suena muy abstracto y suena bastante imposible de hacer, porque sí, en realidad no es que nosotros podamos decir, bueno, ya, abandono el yo y ya me fundo con Dios. No, o sea, en realidad pues es como casi que una búsqueda que en realidad al final solo podrá quizás concretarse en la muerte, porque ahí pues ya es como la trascendencia divina que se une al Dios, ¿no? Pero justamente en ese intento de comunicarse, ¿no? No de comunicarse, más bien de fundirse, ¿no? O sea, es esta idea como de deshacer el ego. Sobre todo también en el sufismo se habla mucho de deshacer el ego para poder pues justamente unirse a la divinidad. Entonces, bueno, les platico del libro del que estoy leyendo, que se llama Perlas Sufíes, Saber y Sabor de Mevlana Rumi.
de Jalil Bárcena, ¿no? Que Jalil Bárcena es un estudioso del sufismo español, bueno, catalán, más bien diría. Y bueno, ¿quién es Mevlana Rumi? Rumi es uno de los, pues, como sabios sufís más importantes, es justamente uno de los como precursores, si no es que el fundador de la escuela, o bueno, de más bien la tárika, o sea, el grupo de sufíes giróvagos, que no sé si ustedes como quizás tienen esta imagen, si no, búsquenla. Los derviches son justamente estos sufís que giran, tienen unas faldas blancas y tienen como un sombrero café y van girando y entran en trance, porque justamente esa es una forma de comunicarse con Dios, ese es un ritual. Entonces, bueno, Rumi fue de los sabios sufíes, él es del siglo XI, me parece que por el siglo VIII estamos hablando ya de Mahoma, del profeta, que justamente se le llama el último profeta. Y bueno, justamente Rumi es muy conocido no solo por ser un pensador sufí, sino por poeta. O sea, en realidad su poesía ha sido recuperada porque tiene mucha poesía amorosa, que es muy interesante que pues para Rumi como que el amado o la amada pues justamente es una manifestación más del Dios, cosa que creo que en las religiones que tenemos más en México pues muchas veces el amor es algo castigado, o justamente el deseo, la unión es algo que pues un poco te aleja de Dios, y aquí a diferencia más bien el amor en todas sus manifestaciones te acerca a ese Dios, ¿no? O sea, como que si yo amo mucho a una persona, como que en realidad también es una manifestación, por así decirlo, del Dios, ¿no? Entonces yo quería leerles primero un poema de Rumi, donde justo es muy interesante el uso de la palabra amado, porque justamente aquí pues justo se puede hablar de los amantes, pero en realidad está hablando más de la religión, o sea, como de los que aman a Dios, ¿no? Entonces este poema se llama El erudito. El erudito pasa engreído la vida, los amantes la pasan extraviados. El erudito huye, temeroso de ahogarse, pero el amor consiste en ahogarse en el mar. Planea el erudito su descanso, el reposo avergüenza a los amantes. Rodeado de gente, el amante está solo, no se mezclan el agua y el aceite. El prudente que ofrezca consejos al amante, que se ahorre el esfuerzo, nada conseguirá. De él la pasión se burla. El amor es almizcle que nubla los sentidos. El amor es un árbol, los amantes su sombra, ¿no? Entonces, bueno, son muy bellas imágenes, pues, ¿no? O sea, está como comparando como este erudito que igual está en su torre de marfil y no le interesa el conocimiento que tiene que ver con el amor y con el cuerpo, que eso también es muy importante para los sabios sufíes. Con los amantes, ¿no? Es muy bella la imagen de, bueno, o sea, el amor es un árbol y los amantes la sombra, ¿no? Y bueno, este libro en realidad lo que hace es recuperar ciertos fragmentos de Rumi, sobre todo del Masnavi, que el Masnavi es una obra así gigantesca que escribió Rumi, que justamente son como... Es una obra escrita en verso que son como preceptos sufíes. Es un libro muy importante del sufismo, aunque esto no lo dije, los sufíes... o sea, sí recuperan mucho el Corán. O sea, eso es muy importante. No es como que digan, nosotros desconocemos el Corán, porque pues el Corán es como la Biblia musulmana, ¿no? Obviamente sí hay reinterpretación de ciertas cosas, pero en realidad sí se apoyan mucho en el Corán, ¿no? Entonces justo este libro comienza diciendo como leer a Rumi sin leer el Corán es como, pues, o sea, como que lo entiendes, pero no tanto, ¿no? Bueno, quién sabe, yo no he leído el Corán, habrá que leerlo, me parece muy, muy interesante. Pero entonces aquí lo que hace Jalil Bárcena es que pone ciertos fragmentos de Rumi y los va explicando. Y entonces justamente a través de esa explicación él va explicando un poco cuáles son como los preceptos del sufismo, como qué es lo que está buscando. Y sobre todo también es muy bonito que tiene muchas grafías árabes o persas. Y la verdad es que pues yo he aprendido mucho. Es muy bonito ver que, pues no sé, por ejemplo aquí... Las grafías árabes son muy, muy, muy curvas, como que tienen unas... Ajá, son muy bellas, pero bueno. Por ejemplo, aquí hay... les voy a mostrar uno que me gustó. Por ejemplo, es la grafía de Muhammad o de Mahoma, del profeta, ¿no? O sea, esto es como lo representa. Y bueno, les quería pues nada más leer como un par de preceptos. En realidad el libro se compone de
60, o sea, solamente son una frase de Rumi y Jalil Bárcena lo va explicando, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno que me gustó mucho es uno muy simple que dice, entra en las casas por las puertas. Y yo al principio dije, pues, pues sí, ¿no? O sea, ¿eso qué? O sea, la gente entra a las casas por las puertas, pero en realidad lo que está diciendo el Masnavi o lo que está diciendo Rumi es que, o sea, aquí Jalil Bárcena retoma un concepto que es el adab, que el adab, como él lo traduce, que dice que es muy difícil de traducir, es como cortesía espiritual, pero sobre todo conveniencia espiritual. Entonces él dice como todas las cosas tienen su adab, ¿no? O sea, como su momento indicado, su momento preciso de ser, ¿no? Entonces, dice, un derviche o un sufí es consciente de que todo posee su propio adab. Existe un adab del silencio y un adab de la palabra. Y entonces, un poco lo que está diciendo Rumi es que a las casas se entra por las puertas, ¿no? Se trata de una manera de formalizar los actos del hombre de modo que generen armonía y belleza y no desorden y fealdad. El adab disciplina el cuerpo, incluso extrayendo de él su dignidad innata, porque no hay conocimiento divino sin el testimonio de la corporalidad, ¿no? O sea, lo que está diciendo es eso, ¿no? Como uno no entra a las casas por las ventanas, ¿no? O sea, como que tenemos que encontrar el momento y también se habla mucho en este libro de hacer cada cosa, cada acto, hacerlo de una forma muy, muy consciente y de una forma como perfecta, por así decirlo. O sea, que como que todos nuestros actos estén en armonía, ¿no? Y eso es muy bello porque justamente no es una religión quizás que busque como normar a las personas o como darles una dimensión moral de no, tú tienes que hacer esto porque si no haces esto está mal, sino que hay ahí como un mirar hacia adentro de uno mismo para saber cómo actuar. O sea, como que muchas veces no podemos, nadie más puede decirle al otro cómo actuar porque uno mismo tendría que saberlo, ¿no? O sea, después de una búsqueda interior, decir como, ok, yo decido actuar de esta forma porque va en armonía y en belleza con el Dios, ¿no? También otra cosa que es muy interesante del sufismo es que justamente no excluyen otras religiones, o sea, justamente, o sea, se habla de Jesús como profeta, o sea, no hay un desconocimiento, porque al final dicen como, bueno, es que Dios es una presencia que vemos, ¿no? O sea, que, bueno, no que vemos, sino que más bien muchas religiones han abordado de distinta forma, ¿no? O sea, son como distintos medios de llegar al mismo fin, lo cual también me parece muy interesante como la forma en la que está presentado. Y luego, también me gustó mucho que dice, hay que abandonar muchas estancias a fin de que un día el viajero llegue a su verdadero hogar. Entonces, aquí lo que dice es como, bueno, el destino del hombre es viajar, pero no necesariamente de que, ay, pues sí, me voy a Japón a descubrirme a mí misma, sino que más bien es un viaje interior, ¿no? O sea, como la senda del sufismo es una senda interior, de volver al centro del corazón. Y justamente aquí también se habla de cómo el corazón tiene un ojo, y justamente el problema es que muchas veces ese ojo lo tenemos cerrado, no sabemos ver, solamente miramos con nuestros ojos que muchas veces no captan realmente lo sensible, realmente lo importante. Entonces justamente habla como de este viaje interior. Entonces en realidad nuestra vida es un viaje de regreso al centro, ¿no? Porque estamos como muy descentrados, andamos como pensando demasiado en el ego, demasiado pensando en las apariencias, en el dinero, y en realidad tiene que ser un viaje interior, ¿no? Entonces, bueno, creo que ya me estoy pasando de tiempo, pero bueno, es un libro que yo he estado disfrutando mucho, lo leo de poquito en poquito, y pues en general también la invitación como a pensar quizás otras formas de acercarse a la espiritualidad. Espero no haber sonado muy New Age. A mí la verdad me interesa mucho el sufismo desde hace ya un año y cacho. Entonces, pues nada, la invitación también a conocer, a quizás no quedarnos como con lo que se ve desde afuera, que es una religión, sobre todo con religiones orientales que igual y no conocemos tanto. Y pues nada, espero que tengan un genial día y nos vemos muy pronto, nos vemos la próxima semana. Un abrazo y un abrazo, Federico. Gracias, Julia, por esas perlas de sabiduría, de la sabiduría sofi, de lo que son los árabes. Por cierto, tengo pendiente contigo un apunte de Margarita Yourcenar, que curiosamente pudiste ocupar tú a una
gran literata, pero ya viejecita, y que tú siempre agarras desde 30 para abajo a las autoras que prefieres. Bien, soy Federico Cruz, su brujo de lujo en otra emisión más de La Viernera. Nos abrazamos en la siguiente. Un abrazo a todos.